una gracia de Dios que me haya dado la oportunidad de predicar pues la carta. Es una carta pastoral de Santiago. Y es una bendición porque desde aquí te das cuenta cómo el Señor a mí me quebrantó. Al principio no, pero cuando yo empecé a ver el cómo te habla el Señor es una bendición porque empiezas a conocer su mente, su carácter, su personalidad del Señor. Por eso yo le digo, gracias Señor, porque esto es una oportunidad que me das para que poco a poco vaya yo creciendo en el conocimiento tuyo y que me hagas a un lado mi ego, porque es destructivo como no se imaginan. Pero bueno, es algo que nos pone en el corazón. Les voy a dar una síntesis de lo que es el libro de Santiago y después vamos a orar. Santiago era hermano de Jesús y de Judas. Esto lo vemos en Mateo 13:55. No lo busquen, es nada más pero también dice que ahí mismo dice que José y Simón eran sus hermanos, pero menciona que también tenía hermanas. O sea que tenía una gran familia Santiago. También se llama Jacobo, pero le llamaban Santiago. Esta carta fue dirigida a los judeocristianos, a las 12 tribus que estaban en la dispersación, como vieron en el video y lo que nos preparó la hermana Suri. Ahí dice que fueron dispersos. Eso fue por el rey Nabucodonosor, que él los exilió. Entonces veía la necesidad que había. En ese tiempo pues también tenían a un rey, también no en ese tiempo, sino en el tiempo ya de cuando Santiago conoce al Señor, que ya cuando Herodes en ese tiempo era el rey. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Santiago dice que fue uno de los últimos libros añadidos al canon neotestamentario, o sea, al Nuevo Testamento, pero también fue el primer libro que se escribió del año 44 al 49 aproximadamente en Jerusalén para exhortar exactamente a sus lectores a que examinaran su vida cristiana en su fe, porque en ese tiempo Santiago ya le estaba hablando a la gente, a los creyentes, a los hermanos en Cristo. Por eso también Santiago fue uno de los últimos libros es un profundo manual práctico para la vida cristiana. Pero eso no disminuye, ya que no se deben de separar la vida de santidad y la sana doctrina. Es lo que venimos nosotros a aprender, ya que es necesario un crecimiento, es necesario que nosotros nos congreguemos. Hay situaciones, pero en ese tiempo, imagínense lo que vivía la iglesia en ese momento, en el pasar de lo que veía Santiago antes de que él creyera de esa manera. Persecución, las autoridades, la misma iglesia, los mismos que decían ser cristianos, el pueblo de Dios. Era una manera también de que Santiago se da cuenta y escribe esa carta. Pero vamos a seguir más adelante. Es un profundo, como les decía, manual. Dice, pero esta epístola insiste con firmeza en la práctica de los cristianos consecuente de la fe. ¿Te has preguntado cómo está tu fe? ¿Cómo has caminado? ¿Cómo es tu andar? Pero también dice que la aguda condenación a la injusticia social. Santiago tuvo una influencia profunda del Sermón del Monte. Considérese como un comentario práctico acerca del sermón de Cristo, porque él veía la situación que estaba pasando, hermanos, en ese tiempo. La sociedad los atacaba, la sociedad veía, hoy en este tiempo pasa lo mismo. Por eso es necesario que tú también te des cuenta de cómo está en el caminar diario en el Señor. Dice que en el año aproximadamente 62 y 63 después de Cristo fue martirizado por su fe. ¿Te han perseguido? ¿Has sufrido persecución? A lo mejor a veces no te das cuenta de qué manera, pero cuando empiezas a conocer al Señor y Dios te da ese nuevo nacimiento, tu misma familia, aquellos que te rodean, es una persecución, es algo que Santiago veía la necesidad. Por eso decía, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está el compromiso con Dios? Pero eso es personal, hermanos.
Ahora dice que en realidad la parte de su hostilidad hacia Santiago proviene del mal uso de los adversarios católicos romanos. ¿Por qué? Porque en ese momento dice que para defender la justicia por las obras, recuerdan que Martín Lutero peleaba mucho en ese sentido, que él decía, este libro, inclusive él cuando estaba luchando y tenía esa contienda, lo arrancó y dijo, esto no está bien. Pero cuando se dio cuenta y tuvo la revelación del Señor, es puesto por el Señor. ¿Por qué? Porque también eso es lo que hoy dice que es una contradicción con las enseñanzas de Santiago, él comentaba. ¿Por qué? Porque comparaba las epístolas de San Pablo, igual en Primera de Pedro. Dice que son cartas o más bien epístolas, cartas en donde eran doctrinales, ¿no? Y decía, esa no tiene nada de doctrina. Pero Santiago les aclara que no, que era un profundo manual práctico para nosotros como creyentes. Por eso es lo que él quería que tanto tú como en ese tiempo se dieran cuenta de la necesidad que tenía por la fe que tenías que llevar y tener en la seguridad, la confianza que el Señor te da. Por eso también dice, un pobre decir, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, yo en cambio te mostraré mi fe con mis obras. Eso está en Santiago 2:8. Santiago con sus hermanos rechazaban al principio a Jesús, no creían en él. Eso es lo que Santiago, antes de que el Señor se les apareciera, después que él ya lo vieron resucitado, creyeron. Eso es parte de lo que a veces nosotros tenemos que ir conociendo del Señor. Se nos hace como dudar a veces de lo que Dios te da con las pruebas, como que jugamos con la fe a través de lo que el Señor nos va mostrando, porque no nos tenemos o no nos sentimos firmes. En ese tiempo eran perseguidos, claro, porque también veía la necesidad que tenían en sus corazones, conforme él lo vivió, porque era una responsabilidad que tenía ya que el Señor le había puesto. Después es cuando Santiago se da cuenta de cómo estaba esa comunión. Por eso dice, sin embargo, después llegó a creer en Jesús como el Mesías de Israel. Tal así fue su piedad y celo, que pronto se convirtió en el pastor de la iglesia de Jerusalén. Era tan importante ya su relación que él pastoreaba ahí en Jerusalén, pero también era tan importante que a él le pedían exactamente opinión de todo aquello que necesitaban ver, de todo aquello que tenían que decidir. Esa era la importancia que ahora el Señor le había dado ya. Por eso el autor se llama a sí mismo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Todos, hermanos, somos siervos, pero si tienes humildad, ahí la refleja Santiago, el ser humilde, el que él no utiliza otro nombre más que ser un siervo, y que somos siervos inútiles. Así nos hace sentir el Señor. Vámonos a Santiago. Ahora sí, vámonos a Santiago 1, del 1 al 11. Vamos a leer. Y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que nos falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. 9. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará
como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Vamos a orar, hermanos. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Es algo tan hermoso el predicar tu palabra. Es algo tan hermoso el venir a conocerte. Pero ayúdame a mí, que hoy voy a dar esa palabra que tú quieres que le dé a tu pueblo. Señor, no soy yo no tengo fortaleza. Tú sé en mí, Señor. Ponme el querer como el hacer, ya que la necesidad que tú me hiciste ver en tu palabra es mucha. Es hacia nosotros, tu pueblo. Que tú, Señor, estés entre nosotros con esa gracia que tú nos das. Señor, yo soy un portavoz, úsame. Sé que tú eres el que llevas todo, Señor. Gracias, porque sé que en este tiempo y en este momento, Señor, tú eres el Señor de todo. Bendito seas, Señor. Gracias porque tú has reunido a tu iglesia para estar aquí, Señor, y aprender de ti. Gracias, Todopoderoso, Creador. Bendito seas, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Bueno, hermano, vamos a ver. Dice en el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Este saludo quiere decir salud. Significa regocijarse o alegrarse, y era un saludo secular común. Santiago dice que esperaba que lo que escribió alegrara el corazón de sus lectores al ofrecerles medios para verificar la autenticidad de su salvación. ¿Por qué? Porque en medio de ese saludo es como cuando dices que Dios te bendiga, pero la manera como a veces nosotros decimos un saludo es que lleva algo más allá. Cuando uno saluda a una persona, como que quisieras transmitirle ese ánimo, y es lo que hacía Santiago, que de parte de ese saludo que vieran que había una humildad en donde el Señor les mandaba, porque era palabra viva de lo que él necesitaba, que ya vivía y estaba dentro de él. Por eso él decía en su saludo, salud. Por eso cuando hablan también de shalom, es algo que va relacionado con algo que lleva, de lo que das con amor hacia algo, hacia alguien. Para consuelo a sus pruebas que Satanás usa de modo persistente para tratar de hacer que los cristianos duden que son hijos de Dios y coherederos con Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que un saludo no es a veces cualquier cosa? Dios te bendiga, que te vaya bien. No, hay algo más, que eres portador de algo. ¿Por qué? Porque ya va íntegro, ya va ahí más bien entrelazado a ese saludo. Y eso es muy importante, hermano, porque lo sientes, y hasta tu misma familia, cuando le dices a tu mamá o a tu papá, se lo dices con amor. Eso es lo que Santiago quería transmitir. Vamos a ver, hermanos, del versículo 2 al 4 de Santiago. Acompáñenme. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga un perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Dice aquí que las ventajas que nos traen las pruebas que sufrimos es lo que cantamos. Si ustedes veían en las alabanzas, lo que también dice, que es la sabiduría, son las pruebas que te da el Señor. Hay veces que nosotros pues las vemos a veces con un cierto pesar. No, son pruebas que te da el Señor. Cuando estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. Si eres creyente, Dios te va a dar la oportunidad de ver lo que el camino de Dios te da, lo que el Señor te está ofreciendo. Aún así, a pesar de que Santiago en ese momento ya veía la necesidad en la iglesia. Él veía cómo se manejaban las cosas en la política, en la sociedad. Pero él estaba determinado también a pasar como pastor, a decir la influencia que ya tenía, porque conocía a un Dios vivo
e importante que nosotros tenemos que tener ese carácter que nos hace que las pruebas que Dios te da sean para bien, para luchar contra lo que el enemigo quiere engañar. Eso es lo que dice la falsificación es un gran problema en nuestra sociedad. ¿Será cierto, hermanos? En ese tiempo había también falsificadores. Bueno, pues vamos a ver este tiempo. ¿Qué clase de falsificaciones hay? ¿Falsifican el dinero? ¿Tarjetas de crédito? ¿Las joyas? ¿Obras de arte? Prácticamente todo lo que tiene que ver con valor es genuino. Hay personas que trabajan en los bancos y los hacen que tienten los billetes y que vean, porque el ser humano en su astucia quiere a veces pasar algo que según lo dan por legítimo. Eso es lo que hoy en este tiempo nos está inclusive mucho el que veamos cómo es la situación de todas las cosas que han generado el enemigo, y el hombre no se diga porque es el que empieza a maquinar cosas en su cabeza. Recuerden que la cabeza del hombre maquina y construye, e inclusive hace que inventa y está traduciendo qué voy a hacer. Pero eso es cuando también estás del otro lado. No es necesario que estés del otro lado, hermano, porque también en la iglesia se da. Vamos a ver, dice eso. También puede decirse de lo más valioso de todo. Fíjense, la fe salvadora, una buena relación con el santo y vivo, el Dios del universo, con la promesa de la vida. Pero dice, los que creen tenerla deben analizarse con mucho cuidado para determinar que en realidad es así. ¿Estás seguro? Estamos pasando tribulaciones, todos, hermanos. En ese tiempo, como yo les decía, ¿ustedes creen que la iglesia no era perseguida? ¿El decir que eran cristianos no les iba a costar? El decir cristianos podían tener repercusiones. Tenían que ser legítimos, tenían que dar legitimidad a lo que ellos eran. Hoy, en este tiempo, hay muchas personas que no te conocen el ser cristiano porque quieres ser un cristiano escondido en tu propia casa por estar bien. Haces reuniones e inclusive a veces tú eres una persona que haces que en ese momento tú concibas eso que se está haciendo. No, hermano, si eres un cristiano simplemente tienes que rechazar algo que el Señor como cristiano debes de ser. Estás representando a Dios, eres hijo de Dios. Estamos haciendo algo que nosotros tenemos que estar representando, algo que ya es de un Dios vivo, que para el día de mañana Dios te va a pedir cuentas como creyente. Por eso Santiago veía la necesidad que había en aquellos cristianos tibios. Más adelante vamos a ver si eres de doble ánimo o qué pasa. Pero también dice, ahora, si eres engañado por una moneda o una obra de arte falsa, resulta en una tragedia eterna. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el falsificador maestro de la fe salvadora es Satanás, disfrazándose de ángel de luz. Acompáñame a ver 2 de Corintios, a ver qué dice. 2 de Corintios 11. Versículo 14 y 15. Y dice, 2 de Corintios 11, 14. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Se dan cuenta, hermanos, que a veces en la misma iglesia está pasando? Ustedes dirán, bueno, en la iglesia de antes era perseguida. Bueno, si eras fiel al Señor, tenían un sufrimiento que era algo horrible por la misma persecución. Hoy en día se vive en esas iglesias que dicen apóstoles, que se dicen que el Señor les habla, que les revela y los guía según. Señor, la revelación que el Dios poderoso nos ha dado está sellada. Ya no hay revelaciones. ¿Quieres escuchar? ¿Quieres entender al Señor?
Ve a las Escrituras, pide sabiduría, Él te la va a dar. ¿Por qué? Porque dice que Satanás está como león rugiente y es un seguidor del engaño. Es un seguidor en donde Él te va a hacer confundir si no estás parado en la piedra, en la roca angular. Si tú tienes en algún momento una duda de cómo estás, tienes que ir al trono de la gracia. Por eso aquí no nada más se lleva esa liturgia y ese, ¿cómo se dice? Ese tiempo que se da desde el principio, porque lleva un orden. Y ese orden Dios lo dispuso, Dios lo dio. Y eso es parte del compromiso de Dios. Por eso dice Cristo casi al final del sermón del monte, nuestro Señor: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, solo entrará aquellos que en verdad hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El día del juicio muchos me dirán Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Se dan cuenta, hermanos? El mismo Jesucristo estaba ahí diciéndoles, porque conocía el corazón de cada quien. Nosotros no conocemos el corazón. Nosotros salir ayer al anexo a hacer ese convivio, vimos la necesidad. Hay hermanas que van y dicen, desde que entras ves esa necesidad, hay angustia, hay dolor, hay resentimiento. Quieren a veces hasta vengarse de ciertas situaciones. El Señor dice que busca para que trabajen. ¿Qué dice? Mucha es la mies y pocos los obreros. Eso es lo que Él busca, eso es lo que Él quiere, que con esas pruebas que tú pases te alimentes para que crezcas y con esa fe que Él te da en esa prueba sea manifestado de la manera como Él quiere que tú seas. Dice, la palabra de Dios requiere un control, requiere que constantemente se pruebe la validez de la salvación que se confiesa en la práctica. ¿Te sientes con esa confianza de la salvación? ¿Crees que ya has nacido de nuevo? ¿Crees que esa oportunidad que te dio Dios en su misericordia está en tu persona? Por eso dice David, declaró los resultados de la prueba de Dios en su fe. Pero también David suplica, júzgame, oh Jehová, porque en mi integridad he andado. David, él mismo, aún siendo conocedor del Señor, en la obediencia que él mostraba en su reino que le dio el Señor, él pedía eso, que él mismo lo probara. David decía, suplicaba, pruébame, examíname, júzgame, escudriña mi corazón. Esa era la prueba que él pedía. Pero esa es humildad. Eso es que tu orgullo lo hagas a un lado y decir, Señor, caigo a tus pies. ¿Por qué? Porque eres el Todopoderoso y contigo no hay nada, ni hay nadie que pueda hacer nada. Por eso Juan el Bautista llamó a los guías religiosos en ese tiempo a que dieran frutos de arrepentimiento. En este tiempo, hermanos, a veces pareciera así que en la misma iglesia evangélica te dicen de frutos. Te das media vuelta y tu fruto queda a la mitad. Queda a veces ni siquiera como un fruto como quiere el Señor. Pareciera que ese fruto, como les decía Juan en ese momento, se volteaban y no se llevaban esa semilla que era sembrada en ese momento. Ellos siempre ignoraban de una manera los que no oían, los que no eran creyentes, los que en ese momento Dios les hablaba por la necesidad que tenían y veían en su pueblo. Era una manera de que Santiago veía esa necesidad. Aún en su tiempo, Santiago no vean al hombre de lo que él pues llevaba como pastor de esa iglesia en ese momento en Jerusalén, sino veía que vieran lo que Jesucristo ya era como él, un representante aquí de lo que él como fe tenía en esas pruebas que eran bastantes fuertes,
bastante, pues como nosotros a veces creemos que es una prueba que no la podemos pasar. Cuando llega Cristo y te dice, la fortaleza es mía, la que yo te voy a dar a ti. Por eso es lo importante que nosotros tengamos esa confianza. Cuando el escritor de Hebreos ilustra la esencia de la fe salvadora, Hebreos ilustra muy claro. El escritor de Hebreos dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe salvadora. ¿Por qué? Porque dice cómo opera la fe. El resultado de la fe, ser obediente a la fe divina. ¿Se dan cuenta que no es decir nada más, tengo fe? Santiago eso es lo que veía. Santiago, él decía y veía al pueblo de Dios la necesidad en la prueba que había en ese momento. Dice, Pablo manifestaba y contaba cómo anunció primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y que se convirtieran a Dios, haciendo obras. Eso es lo que te pide el Señor. El resultado de lo que tú haces en el caminar, en el andar, el fruto que te da, el fruto del Espíritu Santo, con sus 9 características. Hermanos, tenemos que ver cómo está tu fruto para que nosotros lo llevemos a cabo y entonces podamos caminar en ese proceder de tener esa santidad. Dice que también en Santiago, en el versículo 5, vamos al versículo 5, dice, pero si algunos de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, aquí dice que Dios da a manos llenas, pero es por eso muy importante que vengamos a que tú vayas al trono. Nosotros los sábados cuando venimos y piden inclusive peticiones, vamos al trono de una manera gozosa porque sabemos que tenemos que ir y pedirle. Claro, eso es si quiere, si es su voluntad, pero es parte de una prueba que tenemos que ir asimilando y viendo qué fortaleza te va a dar a través de esa prueba. Por eso dice que Dios da sin reproche. Dice que a los que se dirigen con súplicas, que le dirigen súplicas, ni sienten pesar por los beneficios ya concedidos, contrariamente a los hombres que con frecuencia parecen reprochar a los pobres que le ayudan, que la ayuda que le dan. Porque a veces nosotros, hermanos, ayudamos, pero como que en nuestro corazón no está el desprenderse o el dar, como que no lo das de corazón. Cuando pasa eso, hermano, yo creo que tienes que pensar, tienes que mirar más adentro de tu corazón qué está pasando. Porque si Dios te está dando sin reproche, ¿por qué no lo vas a dar tú? Y es una manera que Santiago lo ilustra para que tú pidas esa sabiduría. Por eso dice que aquí la sabiduría se relaciona directamente con Dios. ¿Cómo? Vámonos a Proverbios 1:7. Vamos a ver qué dice Proverbios 1:7, hermanos. Y eso lo hemos constatado en la palabra de cómo Dios es sabio. Dice en Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Eres un necio? ¿Estás pensando en que tú vas a hacer la voluntad tuya? El que Dios te habla y que tú te voltees como aquellos que en el sermón del monte iban nada más por el pez y el pan. Aquí en la iglesia hay trigo y cizaña, hermanos, pero ten cuidado con lo que tú tengas en tu corazón. La sabiduría que Dios te va a dar, te la va a dar a ti, porque es personal. Hermano, dice aquí también, no solo incluye el conocimiento que viene de Dios, sino también la habilidad de ponerla en práctica. El ponerla en práctica, hermanos, es ser obediente. ¿Eres obediente o eres rebelde? ¿Eres obediente o eres rejego? Dice un teólogo, la sabiduría práctica
que permite apreciar las cosas y los sucesos en justo valor, en conformidad con la ley divina, y en el caso presente enseña a saber sufrir. ¿Quieres sabiduría? Pídesela al Señor. ¿Quieres tener ese entendimiento? Pídesela al Señor. Eso es lo que quiere. ¿Tú quieres eso? Pídeselo. Ten confianza en lo que pides. No dudes. No seas, como dice más adelante Santiago, un hombre de doble ánimo. Y entonces lo vas a pedir sinceramente, como Dios quiere. Por eso dice, lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Eso lo dice también en Proverbios. El que tú tengas un cierto conocimiento de la palabra o una cierta conocimiento de lo que Dios te ha dado y revelado, no quiere decir que ya tú puedes tener el acceso a tener tú en todo momento lo que vas a decidir y lo que vas a hacer. El Señor es sabio y te dice en qué tiempo. El Señor es sabio y te dice en qué momento. A veces tú las cosas las quieres a lo mejor de la noche a la mañana. Dios no trabaja así. Tiene sus tiempos como Él te dice. A veces queremos que los problemas del trabajo, de las situaciones que se den en tu persona y en tu familia, que se arreglen en un instante. Siendo que el Señor, si sabe que te va a hacer sabio para lo que venga, es porque Él te va a dar esa inteligencia y te va a dar esa salida. Porque vas a tener ataques y luchas, claro. Vas a tener pruebas, claro. Pero el Señor también te va a dar el resultado de lo que esa prueba te está poniendo a ti. Vámonos al versículo 6, hermanos. Sí, Santiago 1, perdón, versículo 6. Dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Dice que siempre es seguridad. ¿Por qué? Porque la fe es la confianza. Eso es lo que significa fe, confianza, y tenemos que tener confianza en el Señor. En Daniel habíamos visto algo el miércoles en el culto de estudio, de que Daniel, aún así como él oraba y le pedía al Señor y siempre estaba con una relación con él tan extraordinaria, porque él dice que tenía el Señor un espíritu extraordinario. Aún así, con lo que él había pasado y que lo habían echado al foso de los leones, llega el rey y en lugar de decirle, Daniel, muchas cosas que aún ustedes a lo mejor cuando uno empieza a crecer ya no es lo mismo, pero cuando ya tienes un conocimiento en sabiduría, él no le dice más que, oh gran rey, le da su lugar. Y sin en cambio lo ve, pero le ve el corazón de la necesidad que tiene, como Jesucristo veía el corazón de lo que vio en los 12 apóstoles, de lo que vio en Simón, de lo que vio en el monte, la gente cómo estaba necesitada. Al ver eso, ya no te permite el Espíritu de Dios corresponder de una manera u otra, sino como Él quiere. Y eso es lo difícil, manejarlo, hermano. Que aún a veces, aunque tú te veas en ese foso de los leones, no puedes tú también corresponder con lo que tú quieres, con tu entender, con lo que tú pienses que en ese momento es correcto a tener esa acción. Porque recuerden que el pensamiento y nuestro pecado residual nos hace ver y pensar cosas que dice, Señor, no es así, no es por ahí. Pero dice, la confianza acepta de obtener lo que Dios mismo ha prometido. Eso lo vemos en Juan. Bueno, acompáñenme en Juan, en primera de Juan 5, 14 y 15, que les decía por eso, la confianza cierta de obtener lo que Dios mismo ha prometido. Vamos a ver. Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él,
que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Aquí, hermanos, dice que significa el comentario, bueno, les hago un comentario, sí, en donde dice que pedir de acuerdo con la voluntad de Dios, con plena confianza de que Dios es soberano. Pero el dudar dice que es decir que vacila en la práctica de su fe, que está lleno de indecisión. Hermanos, dice aquí que dudar, como les comentaba, tiene el sentido de estar ante dos caminos sin saber cuál seguir. ¿Cómo te encuentras tú en tu fe? ¿Cómo te encuentras tú en las pruebas? En lo que Dios te está dando para ser sabio. A veces dudas, a veces caminas pensando en qué vas a hacer. Si Dios tiene la respuesta, ¿por qué no te esperas? ¿Por qué no actúas como quiere Dios que actúes? Santiago veía que realmente en ese tiempo veía mucha gente que dudaba, que tenía doble ánimo, porque el mar así se ve. Cuando ustedes van y ven cómo las olas se mueven de un lado para otro y no tienen una armonía, te das cuenta que a veces nosotros así nos vemos, pero es parte de una prueba que el Señor te está dando, como que nos partimos, y eso nos hace dudar de las situaciones constantemente y de los ataques que recibimos. Pero si eres creyente y si eres sabio, vas a soportar la prueba, aquí donde estés, y donde tu presencia que está con Dios, vas a estar en tu casa, en el trabajo, con tus amigos que dicen ser amigos, con los hermanos de la iglesia donde te vienes a edificar. Es una parte muy importante que Dios nos invita a que nos edifiquemos como hermanos, como iglesia. Por eso Santiago les decía que lo compara con esa ola vacilante, ¿sí?, del mar, a merced del viento que la agita. Pues se ve como si estuviera dividida. Eso es lo importante, que no te dividas, hermano. Vamos a ver el versículo 7 y 8 de Santiago. Dice: no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Aquí Santiago asegura que el hombre que vacila en su oración no puede ser escuchada, pues su misma duda es un insulto a Dios, ya que esa duda equivale a una negatividad. ¿Haces división, hermano, con lo que tú pides, con lo que te preocupa? El pedirle y estar con seguridad te quita el que tú estés en ese momento con esa relación, y que lo que tú estás pidiendo lo estás dudando, porque te quita ese lado que le tienes que dar al Señor, que tienes que poner la confianza totalmente en Él. ¿Qué te está distrayendo? ¿Que tengas problemas? ¿Que tengas situaciones adversas? ¿Tú crees que en el tiempo de Santiago no tenían adversidades como en ese tiempo lo estaban viviendo y que lo estaban sufriendo? El que ellos decían que fueran cristianos, la persecución que tenían era fácil. En ese tiempo, cuando un rey estaba gobernando, que los perseguía en todo momento, que su mismo Sanedrín, que los judíos, que en ese momento los fariseos los perseguían ellos mismos, que el ser cristiano tenían que tener un pescadito para luchar y ellos mismos reunirse a escondidas, que al salir les decían: ¿tú qué eres? ¿O tú quién eres? ¿Tú crees que esas persecuciones no eran fáciles? ¿Tú crees que en ese tiempo que se veía venir de lo que Dios les estaba dando y demostrando que el vivir era Cristo, como decía Pablo,
y el morir era ganancia, porque ganaban ya almas, porque veían el reino de los cielos, porque ya no les importaba nada que estuviera pasando. Sin en cambio, a veces nos vemos tibios, y más en este tiempo por la manera como Dios nos presenta las cosas. Tenemos miedo ante algo que ni siquiera vemos, que a veces muchos están especulando que ni siquiera es un virus, yo no sé, pero no hablo en sí en eso, sino como Santiago decía, ver los corazones, porque la falta de salvación es lo que importa en el pueblo de Dios, porque si eres creyente vas a tener esa fe y vas a tener ese pie firme en la roca para entender que las cosas que ya no peleamos no son del mundo, sino tenemos que luchar para ganar almas para el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ir creciendo. ¿Por qué? Porque la necesidad siempre va a estar en la iglesia. La iglesia va a crecer, la iglesia va a tornarse como el color que tú lo quieras ver, pero la iglesia, la obra de Dios, siempre va a seguir a pesar de lo que haya pasado y de lo que esté pasando y de lo que va a seguir. El reino de los cielos está cerca. Muchos se mofarán de decir ¿dónde está? Pero el día que va a llegar y el día que esté presente aquí el Señor, toda rodilla se doblará y aún en el infierno y donde estén, lo van a reconocer. Por eso qué importante es tu fe, qué importante es la confianza que tengas en Él. ¿Quieres ser sabio? Pídesela, pero no para tus propósitos, no para tu conveniencia, no para lo que quieras tú para ganar, sino para ganar cosas en el reino. ¿Quieres una corona? Vamos a luchar como Pablo y esa corona está esperándote. Dios ya lo sabe. Dice, cuando la duda se dirige hacia Dios infinito, es poder y bondad, es como si cerrase las puertas de la omnipotencia dividida. Eso es lo que haces cuando oras. Por eso ahí mismo en Santiago 6b dice, Santiago comparó al que vacila como una ola del mar. Y en el versículo 8 dice que de tal hombre, que un hombre de indeciso de doble alma, por una parte espera ser escuchado y por otra parte teme que Dios no lo oiga. Por eso en el Antiguo Testamento les llaman de doble corazón. Porque es un ejemplo, hermanos. Dice inclusive, los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. Esto es para expresar la misma idea que Santiago quería dar. Y eso lo vemos, fíjate, en Salmo 12:2 es lo que dice, que las personas son de doble corazón, que no son uno. Y en Cristo debes de tener la unidad, debes de tener nada más un corazón. Eso es lo que expresa Santiago. Por eso, qué importante es. A los fariseos él mismo le dijo, ustedes me adoran con los labios, dicen que creen en mí, pero ¿cómo estaba su corazón? A ellos mismos se los dijo. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está? ¿Te ha dado sabiduría? ¿Te ha dado inteligencia el Señor? ¿Te ha dado la importancia que tú le has dado? ¿O has dejado toda a la deriva y en las manos de lo que ahí se ve o ahí se va, como el mar que te lleva de aquí para allá? Vámonos al 9 y al 10, al versículo 9 y al 10. Y vamos a ver qué importante es y cómo lo asemeja a Santiago también. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Hermanos, aquí dice que el hermano humilde de condición es un cristiano pobre, humilde, modesto, desconfiado de sí, y que tiene puesta toda su confianza en la suficiencia de Dios, o sea, su posición espiritual en Cristo. A veces se ve sencillo porque el pobre a veces le hace falta, o aún así, aunque tenga lo necesario, se ve y dices, pues es parte de lo que un pobre tiene que pasar para estar más cerca de Dios. No, hermano, porque no habla de esa cercanía, porque Cristo dijo en el sermón
Bienaventurados los que son pobres de espíritus, porque de ellos será el reino de los cielos. Este es el espíritu que, aunque tú seas una persona pobre, tienes que buscar, porque eres pobre en el espíritu de Dios. Habla de una pobreza, pero en los bienes, de que a lo mejor Dios te limita. Por eso el pobre es más capaz de doblar su rodilla y ir y buscar al Señor. Y eso lo compara Santiago, porque se hace más fácil que tu corazón se quebrante por la necesidad o las necesidades que tengas. Pero aquí viene, son estas disposiciones interiores más bien que la carencia de bienes de fortuna las que aquí se contemplan, pero su posición es alta a los ojos de Dios, pues es rico en riquezas espirituales. Eso es lo importante. Eso es lo importante que Dios te está ofreciendo, porque son las riquezas espirituales. Por eso dice, y si hijos, también herederos. Así lo dice el Señor. Pero también dice que herederos con Dios y coherederos en Cristo. Así es la verdad, con el fin a que también nosotros seamos glorificados con Él. Esa es la importancia que Santiago dice aquí, que aún siendo rico, aún siendo pobre, tienes que ser diferente. Pero vamos a ver ahorita las características del rico, que también no es fácil, de cómo el por ser rico y tener todo, ya tiene ganado el reino de los cielos. No, a veces él está más lejos de tener todo y a la vez no tiene nada, porque es pobre en espíritu. Por eso dice, Santiago no repite este versículo al apelativo de hermano. Si se dan cuenta, por eso dice, el rico en su humillación no empieza como el de hermano, el pobre. Y entonces dice el versículo al apelativo de hermano, que se gloríe en sus efímeras riquezas, porque ha de gloriarse el creyente rico en lo que es motivo de humillación. A veces tienes todo, pero exactamente por eso el que tú tengas, tienes que ver atrás de todo lo que te da el Señor, para que te humilles al que te lo da, porque a veces no vemos lo que te da, y a veces somos ricos, pero nos pareceríamos que estuviéramos pobres de lo que tenemos a nuestro alrededor. Y eso es lo que también Santiago te da, porque te da esa manera de pensar, de cómo ya tus cosas que tú ves ya no son por lo que se vive y por lo que tengas, sino a la manera que las riquezas que te está dando, pero en el cielo el Señor. A Santiago no le fue fácil, que cuando él, antes de que viera que resucitó el Señor, todo lo veía efímero, de una manera que pues lo veía pasajero, pero como que él quería, y no lo veía más atrás de lo que él no sabía, del conocimiento que Dios le iba a dar con la revelación, que cuando lo iba a encontrar ya con vida, iba a haber una transformación en su corazón. Cuando lo ve y se da cuenta, dice, Señor, ahora entiendo que soy rico, pero en las cosas que tú me estás enseñando y que nos has enseñado. Por eso dice, vayan y prediquen estas cosas que son riquezas del cielo. Qué importante es. Por eso dice, porque hace entrever la prueba en que es sometido el creyente rico y la ruina que sobreviene al rico no creyente. ¿Se dan cuenta? El rico tendrá todo, pero qué difícil es que un rico entre en el reino. Pero si no escuchan de la palabra, dice que el necio, en el proverbio que leímos, que el necio se va a voltear y no va a hacer caso. Pero es el necio. ¿Tú quién eres? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué estás haciendo en el reino de los cielos? ¿Estás firme? ¿Estás haciendo las cosas del Señor? Vamos al versículo 11, hermano, ya para ir cerrando. Y dice, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas, o sea, de sus negocios. Aquí dice Santiago que el creyente rico acepta la quiebra de sus negocios, de lo que irremediablemente es imposible. ¿Se dan cuenta? Job, vamos a la historia de Job.
tenía todo y en un momento se lo arrebató el Señor. Así como llegaba una noticia, le llegaba otra y otra y otra y todo se lo quitó. Me dirás, ¿era rico? Pues sí, pero él creía en el Señor, él buscaba del Señor, él era obediente. En este tiempo hay muchos que también tienen el reino a sus pies, como lo que le ofreció Satanás a Jesús. ¿Se acuerdan? Le ofreció esto es lo que te ofrezco. A mí fueron dados, yo te los puedo dar. Eso es lo que te está ofreciendo el enemigo. Esa es la confusión que a veces tenemos en las cosas efímeras y pasajeras. Esas son las cosas que a veces que se están echando a perder. ¿Por qué? Porque ustedes mismos están viendo que hasta nosotros mismos nos vamos pues deteriorando con el tiempo, porque van pasando los años. Y si Dios nos muestra por eso que en tu carne se va agobiando y se va entristeciendo por la forma como se va manifestando el tiempo, imagínate en las riquezas. Se echa a perder, lo tiras, ya no sirve. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que tú voltees y con su misericordia que tú le pidas con un corazón sincero para que lo que Él te ofrezca sea una verdad eterna, sea lo que sea, que tú siempre estés seguro de un reino eterno, de algo que tú te consideres ya de Él, no de aquí. Por eso a veces sufrimos mucho en esas pruebas. Por eso a veces le ponemos más atención en lo que nos pasa alrededor de nuestra misma persona que en las cosas del reino. Las cosas del reino creen que hay pecado, que hay sufrimiento. Eso es lo que te ofrece el Señor, esa seguridad. Porque el día que tú estés con Él, Él te va a decir, aquí está lo que tú no veías y que hoy lo vas a conocer. Pero si tú ya desde este momento lo ves con la palabra, con el venir, con el escuchar, con el crecer, con el prepararte y hacer la voluntad del Señor, vas a estar viendo y creciendo para hacer su voluntad. Dice, pero el rico incrédulo en cambio llega a gloriarse en su humillación, pues la pérdida de las riquezas materiales le hace reflexionar sobre el valor inestable de las riquezas espirituales. Claro, ¿por qué? Porque su fe está puesta en ellas. Ese es el engaño que tienen los ricos. Y qué importante es conocer de Dios para que esas riquezas no te hagan voltear. Y si tienes suficiente, qué bueno. Y si no tienes, qué bueno. El Señor sabe por qué te está probando, para que tú el día de mañana crezcas en fe y tengas siempre los pies y los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Por eso dice Santiago, exhorta tanto al pobre como al rico a que deban ser humildes delante de Dios y depender de Él. Esa es una bendición, hermano, que Santiago te dice en todo el proceso, en el caminar del 1 al 11. Te dice desde el 1, desde el 2 la prueba, desde el 3 paciencia, el 4 resultados, el 5 la oración, el 6 la fe y la seguridad, el 7 y el 8 dice que la dividida, o sea, la división que tienes tú, la fe y en el mundo que tú tienes puesto en tus ojos. Y ya en el 9, en el 10 y en el 11 dice que es la dependencia de Dios también la prueba. Se dan cuenta que en todo momento Santiago te habla de la prueba, de la sabiduría que te da por medio de esa prueba que te da, que inclusive tienes que ser sabio a pesar de toda tribulación que tengas. Tienes que madurar y crecer en una responsabilidad eterna que tenemos que tener aquí, representando al reino de los cielos, que es Cristo. Por eso ten cuidado, examínate, ve cómo está tu corazón, cómo estás viviendo. La conclusión es, hermanos, estar firmes en la prueba en todo tiempo, ser humildes, reconoce que somos dependientes en todo momento de Dios, sé sabio, pide sabiduría, Dios te la va a dar. Vamos a orar. Padre bendito, yo te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque a través de Santiago nos haces ver que todo esto, Señor, es efímero, va a pasar, pero que tenemos que tener puestos los ojos en ti, Señor. En todo momento eres tú, Cristo, Cristo, Cristo.
porque la prueba que tú nos das, Señor, es algo hermoso, que aún así en nuestras debilidades tú te fortaleces en nosotros. Por eso hoy te damos las gracias, porque la palabra que hoy nos diste, Señor, es hermosa, Señor. Porque aún así, conforme se están dando las cosas, conforme se están haciendo las cosas alrededor de nosotros, también en el tiempo de Santiago eran. Por eso, Señor, hoy te pido que mis hermanos vayan y no sean iguales, que salgan diferentes, que crean en ti, que tengan la fe puesta en ti, que tengan esa confianza, que sean sabios en lo que ellos vayan a hacer, en lo que vayan a tener conforme a lo que tú les mandas, Señor. Que ya no sean puestos en cualquier condición de decir tengo duda, que sientan esa necesidad de depender de ti totalmente y de que todo eso venga conforme al corazón que tú conoces, que es el corazón de nosotros. Señor, tú ya te estás formando en nosotros, pero ayúdanos a creer en ti, a tener esa necesidad siempre para responder a ese llamado de decir, Señor, gracias. Bendito seas en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.